Hola hermanos, este es el primer mensaje que ya os dije que iba a hacer unos mensajes para que nos pudiéramos animar con la palabra, para que pudiéramos apoyarnos también en oración. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero haceros llegar. Quiero empezar con un personaje del Antiguo Testamento que es David, que ya sabéis que siempre tuvo que huir de Saúl. Y de ahí coger un tema y luego llegar hasta el Nuevo Testamento. Es lo que más me gusta, ¿no? Juntar la historia y todos los contextos para que nosotros entendamos muy bien lo que realmente la Biblia, que es la palabra de Dios, nos quiere hacer entender. Entonces, quiero empezar con este personaje que es David, que era una persona pues extraordinaria y Dios la utilizó de una manera muy especial. Pero sabemos que también, aunque tenía su corazón con Dios, era una persona limitada porque era un ser humano y también metió su pata cuando se enamoró de Betsabé y toda esa historia. Entonces era un ser humano también limitado como todos nosotros. Y él pasó en su vida muchas veces por situaciones extraordinarias, muy peligrosas, situaciones donde él no sabía cómo escapar de lo que le estaba persiguiendo, de lo que estaba pasando. Entonces quiero empezar hoy en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. El primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Y quiero empezar a leer a partir del versículo 10. David está huyendo de Saúl, ¿no? Porque otra vez tuvo que intentar defender y tal, y luego tuvo que huir. Y aquí se dice en el versículo 10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Y se fue a Aquis, rey de Gad. Claramente ese Aquis, rey de Gad, era un rey enemigo. Entonces ya la situación se había agravado de tal manera que tenía que buscar refugio en un enemigo del pueblo de Israel. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? ¿No? También pues los de Aquis estaban asombrados que este hombre venía por ayuda a Aquis, un hombre que había pues matado 1000 y que era reconocido como el rey de la tierra, el rey de la tierra. Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Entonces, estaba totalmente en temor, en ansiedad. ¿Qué le iba a esperar allí con este rey que era un enemigo en el pueblo de Israel? Una persona que había herido 1000 y que tenía esta fama, pero también tenía miedo. Entonces, si nosotros en esa situación, aunque somos creyentes ya desde hace muchos años y realmente sabemos mucho y hemos experimentado en múltiples situaciones la providencia, la ayuda, ¿no? La gran ayuda de Dios, entonces, ¿cómo a ese David nos puede pasar lo mismo? Que ahora con el coronavirus, con cada día escuchar las cifras de los infectados y la gente, la cifra de los muertos y todo eso, es normal. Os quiero decir que es algo totalmente humano que nosotros de momento tenemos miedo, ¿vale? Sería anormal no tener miedo, sería anormal no tener incertidumbre, sería anormal ahora decir, a nosotros no nos pasa nada. Es normal, porque lo mismo pasó también al rey David, que le reconocieron como rey de toda la tierra, un hombre súper fuerte, súper valiente, pero tenía miedo de Aquis, rey de Gad. Sigo en el versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. David mismo cambió su manera de comportarse.
y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: «He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí?» Eso sí es bastante curioso, ¿no? David, que le conocen como rey de toda la tierra, con el gran miedo que tenía, fingió que estaba loco, ¿no? Para buscar alguna manera de salir de allí. Bueno, cuando ayer fui al supermercado, fui al Mercadona de arriba, de Campello, cuando entré, o sea, ese panorama era impresionante, apocalíptico. Había la gente allí comprando, o sea, de una manera compulsiva, impresionante. Quería cogerme algo de carne picada, pues no había absolutamente nada en las estanterías de la carne, de pollo, no quedó absolutamente nada. Incluso habían saqueado la carne congelada, ¿no? En esas cajas de congelación, pues no había absolutamente nada. Ahí vemos que la población ahora mismo está en una incertidumbre, tiene mucho miedo, y nosotros nos encontramos entre ellos. Somos creyentes, pero ese pánico también es contagioso. No solamente el virus es contagioso, sino también el pánico. Y que tenemos que tener algo de cuidado para que no nos dejemos llevar por ese tipo de pánico, porque el lunes van a abrir otra vez los supermercados. No hace falta que estemos allí entrando, saqueando los supermercados y peleándonos con los demás, porque también había situaciones así en la tele, ¿no? Que personas, no sé, como no había suficientes cosas en el supermercado, pues empezaron a pelearse. No tenemos esa necesidad, ¿vale? Pero vemos también aquí a un rey David, que él mismo finge ser loco por el gran temor que tenía de ese otro rey, Aquís, de Gat. Y dijo Aquís a sus siervos: «He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?» Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Entonces allí, ¿no?, también se quería poner a salvo David, y fue corriendo hasta que encontró esta cueva, que es muy famosa ya, con todas sus características, y huyó a esa cueva Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces toda la familia de David, de rey David, luego de alguna manera alguien les avisó, seguramente un mensajero, fue corriendo y dio el mensaje a la familia, y cuando la familia sabía que él estaba ahí solo en esa cueva, la familia vino a ayudarle, digamos, vino a también, porque igual también estaban en peligro, no sabemos si también había intenciones de hacerles daño también a la familia. Entonces ahí estaban todos en esa cueva sin poder salir. Eso es algo bastante similar a lo que nosotros ahora mismo estamos pasando, ¿no? Todos estamos en nuestras familias, nuestras casas, y no podemos salir, porque fuera hay un enemigo, no el enemigo que tenía David, que era una persona de carne y sangre, ¿no? Sino ahí fuera hay otro tipo de enemigo, que es un virus, que es el corona, que es invisible a nuestros ojos, pero está allí y nos puede atacar en cualquier momento. Estamos retenidos allí, en una especie de cueva, y no podemos salir. Estoy ahora en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y sigo leyendo en el capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y que fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fijaos qué interesante. El rey David, huyendo de Saúl, se refugia en esta cueva, y vienen a acompañar su familia, y luego había un montón de personas que también estaban en aquel momento afligidos y que estaban endeudados también, ¿no? Y eso es una cosa que estamos viviendo ahora mismo. Todos estamos afligidos y algunos se van a endeudar bastante, porque como este virus era capaz no solamente de afligir a la población, a los seres humanos, también hizo aflicción en las bolsas, en toda la situación económica que ahora mismo estamos pasando, no solamente aquí en España, sino, se puede decir, en toda Europa y más allá de Europa. Pues todos están ahora en esta cueva, los que se hallaban en amargura de espíritu, y todos se refugian en esta cueva junto con David. Versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: se va a otro rey. El rey de Moab también era un rey enemigo, pero por lo visto no era tan maligno como el otro que hemos tenido antes, ¿no? El otro que se llamaba Aquís. Parece que el de Moab pues no era un peligro tan grande. Entonces David va al rey de Moab. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Ahora está buscando dónde dejar a su padre, dónde dejar a su madre, porque no podían salir de esta cueva sin ese peligro inminente para sus vidas. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab. Esto en el versículo 4. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces ya encontró el rey de Moab, los acogió a sus padres para que estuvieran a salvos. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Hubo un profeta Gad, se llama Gad, tal vez era de Gad, no sabemos muy bien, pero este le dice a David: no, yo no quiero que te escondas allí en esta cueva. No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Entonces tuvo que salir de la cueva, aún con el miedo que seguramente tenía encima. ¿Vale? Y luego sigue esa historia. Pero lo interesante es que justo en estos momentos, cuando David estaba allí en esta cueva con mucho miedo y no podía salir, y muchos más con él, que estaban también afligidos, él mismo escribió un salmo. Entonces queremos adentrarnos un momento en el salmo. No vamos a leer todo el salmo, pero una parte. Luego en casa podéis seguir leyendo también la otra parte para tener todo el contexto que tiene que ver con ese salmo. Pero es interesante cómo David, qué palabras elige él en una situación de que realmente inusual, ¿no? Porque tampoco le había pasado antes que tenía que refugiarse en una cueva y al salir de la cueva tenía que temer por su vida. Entonces vamos un momento a ese salmo que él escribió en aquel momento. Eso es el Salmo 34, el Salmo 34. Entonces vamos al Salmo 34. Ahí ya vemos en el mismo título del Salmo, vemos la paralela, ¿no? Porque pone Salmo 34 y si os fijáis bien, al lado, un poco de arriba, pone el título del Salmo, que eso lo han añadido después, ¿no?
Los editores pusieron allí algunos títulos. Los títulos nunca forman parte del mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico realmente era un texto escrito sin párrafos ni nada, para que pudieran meter la máxima cantidad de palabras en una hoja. Pero nosotros tenemos esos títulos que fueron añadidos para que nos sirvieran de orientación y para que también nos ayudaran a entender un poquito ya, antes de entrar en un cierto capítulo de la Biblia, de qué se trata. Y con el Salmo 34 vemos que pone la protección divina, ¿no? Eso es el título que han puesto para ese salmo, la protección divina. Y por debajo dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Ahí vemos también que aquí lo llaman Abimelech, no sé por qué esa diferencia de nombres, eso habría que consultar más adelante, pero tenemos al lado ese pasaje que acabamos de leer, que es el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 13 al 15. Y fijaos cómo empieza ese salmo. Bendiciré a Jehová en todo el tiempo. ¿Qué hace el salmista? ¿Qué hace David en esa situación? Pues lo primero que hace es dirigir su mirada no a la situación, no al miedo, no a la ansiedad, no al quejarse, estoy en esta cueva y no puedo salir, sino que lo primero que hace es dirigirse a Dios, dirigirse a su Padre Celestial y decirle que Él le bendice. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo primero que está haciendo es alabando a ese Dios. Y para mí eso sí es un ejemplo, porque yo estos días estaba totalmente así, cada X horas otro comunicado, cada X horas me comunicaban que ya cancelaron la universidad, ya cancelaron las prácticas, ya esto, que la otro, ya cancelaron los cultos, ¿no? Y en vez yo de buscar, pues me quedé allí con una sensación de, madre mía, ¿qué está pasando? Eso ya es un escenario apocalíptico, ¿no? Lo que está pasando en nuestro alrededor. Pero yo creo que el mejor remedio lo podemos aquí, realmente, lo podemos aprender de cómo el mismo David, en una situación también aterradora, pues podemos buscarle a Él. Primeramente buscar a Dios, ¿no? Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego él sigue en el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, ¿no? Eso también me gusta mucho, engrandecer a Jehová conmigo. Porque también le podemos hacer cada vez más pequeño a Dios, ¿no? Podemos tener esa perspectiva. El corona es un bicho enorme, ¿no? O sea, tremendamente enorme. Y Dios, en comparación, es una cosa pequeñita, ¿no? Demasiado pequeñita. No, es todo lo contrario. El corona es una cosa bastante pequeñita, pero bueno, contagiosa. Pero Dios es sobremanera mucho más grande de lo que está pasando en nuestro alrededor. Aunque este virus consiga contagiar cada vez más personas y se está haciendo a nuestros ojos cada vez más grande, siempre podemos saber que Dios es infinitamente más grande que lo que este virus pueda llegar a ser, ¿vale? Y puede ser capaz de hacer también. Entonces me gusta eso, lo que pone aquí David, porque él también podría haber dicho, estoy en esta cueva, esto ya no hay salida,
¿no? O sea, Dios es muy pequeñito porque no puede hacer nada ahí, pues yo no tampoco puedo hacer nada, la situación es mucho más grande que Dios. No, al contrario. Porque aquí en el versículo 3 dice David: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Y luego viene ahora ese párrafo que yo pensaba que es muy animador para todos nosotros, que son los versículos 4 al 10. Voy a leer ahora los versículos 4 al 10. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ese pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Voy a repetir eso porque esto es ahora como miel en el paladar, ¿no? Es como miel en el paladar. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto escribió David en la cueva. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto sí nos da un ánimo tremendo. Si David era capaz de alabar al Señor de tal manera y ya en la misma cueva saber que Dios era la solución y que Dios le iba a hacer llegar la salvación, entonces nosotros también en esa situación podemos dirigir nuestras miradas a este Dios que es mucho más grande que esta situación. Y lo que también me gustó, aparte de eso, que Él nos libra de todas nuestras angustias, el versículo 7. Este sí me llamó mucho la atención. Aquí en el Salmo podríamos hablar horas sobre otra cosa también que llama mucho la atención, pero a mí me gustó hoy, particularmente, el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ya hablamos en el estudio del otro día, ¿no? Cuando estábamos hablando de la samaritana, y cuando Jesús se va presentando y luego se revela como el Mesías, él también primero habla sobre su Padre y dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Un espíritu es invisible, ¿no? El virus está en todas partes, también es invisible, pero está en todas partes, y eso es lo que más incertidumbre y más temor nos está provocando, porque si tú puedes ver un enemigo, ¿no? Si es un enemigo, no sé, un grupo de bandidos, y tú ves el grupo de bandidos, puedes salir corriendo y te puedes esconder, igual como lo hizo David en la cueva, ¿no? Porque pudo ver a quién le estaba persiguiendo. Pero lo que nos pasa ahora con el virus es que el virus es invisible. Entonces, ¿cómo vas a esconderte de algo que es invisible a nuestros ojos humanos? Si tuviéramos ojos como un prismático de estos científicos, pues podríamos verlo, ¿no? Pero a nuestros ojos el virus es invisible. Entonces, tú sabes, salgo de la puerta de mi casa, si voy al supermercado o a la farmacia, porque a otras cosas, a otros sitios ya no podemos ir, y podemos ser incluso cogidos y nos pueden poner una multa de hasta 2.000 euros, que me parece exagerado, pero bueno. Pero un virus que tú no puedes ver, eso nos infunde todavía más ansiedad, porque no nos podemos esconder de eso.
Pero también sabemos, hermanos, que Dios es espíritu, ¿vale? Y Él también está presente en todos los sitios. Y aunque no lo veamos con nuestros ojos humanos, físicos, sabemos que Dios está aquí. Y con Él, ¿quién está aquí con Él? Además. Y eso es lo bueno que yo creo que tenemos que hoy dejar, ¿no?, que entre en nuestra conciencia, y para que desarrollemos todavía más una conciencia espiritual, que como Dios es espíritu tampoco le vemos, pero está presente. Y con Él están presentes también los ángeles, como pone aquí en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles también son invisibles porque son seres espirituales, ¿no? No los podemos ver con nuestros ojos naturales. El virus está allí fuera, sí, es el enemigo. No sabemos cómo escondernos de él porque no le vemos. Pero cada vez que salgamos a la calle y tengamos que ir al supermercado y exponernos a un peligro, porque haya más gente en ese supermercado, sabemos que nos acompaña también la presencia de Dios, que es invisible. Y nos acompaña también la presencia de ángeles que nos defienden. ¿No es eso algo totalmente maravilloso? Por eso os digo que tenemos que desarrollar esa conciencia espiritual, que nos acompaña el Dios que es espíritu, y nos acompaña también esos seres espirituales que son los ángeles, que están alrededor de nosotros, ¿no? Porque los ángeles muchas veces también es como todo un grupo de ángeles que nos rodea. Y con esa idea quiero ir ahora al Nuevo Testamento para hacer allí el vínculo. Si hay algo parecido en el Nuevo Testamento, algo que veamos que eso, lo que vemos en el Antiguo Testamento, tiene algo que ver con el Nuevo Testamento. Y lo más importante siempre es vincularlo con algo que pasó en la vida de Jesús, ¿no? Porque sabemos en el Antiguo Testamento hay personajes que tienen características y les pasan cosas en la vida porque son como prototipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús nace en el Nuevo Testamento, pero fue presente espiritualmente en el Antiguo Testamento, y también, digamos, había prototipos de personas que ya experimentaron lo mismo que luego Jesús más adelante, cuando Él viene a esa tierra, experimentó. Y ese tema de los ángeles me llamó la atención. Y por eso quiero que vayamos un momento a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. El Evangelio de Mateo, capítulo 4. Ahí estamos ya con la historia de Jesús. Y sabemos en el capítulo 4, eso también lo hemos estudiado ya en el grupo, la tentación de Jesús, él nada más empezar, cuando estaba a punto de empezar su ministerio, entonces fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista ni le quiere bautizar, pero luego Jesús dice, no, tiene que ser así, me tienes que bautizar. Porque él quería ser el ejemplo en todo lo que él quiere que nosotros también hagamos. Y acto seguido, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el mismo diablo. Allí. Y el mismo Espíritu, el Espíritu que es bueno, es el Espíritu de Dios. Fijaos qué contradicción. Uno diría, eso es imposible. ¿Cómo el buen espíritu le puede llevar al desierto para que el diablo le...? No, pero sí. Dios el Padre
Dios el Padre lo permitió, porque era la primera prueba por la que Jesús tuvo que pasar al comienzo, justo al comienzo, después de haber bautizado, de su ministerio. Y conocemos el texto, no voy a entrar mucho más en todo lo que pasó y lo que Satanás hizo y tal, pero os quiero decir que nosotros también ahora como creyentes estamos pasando por una prueba. Y Dios sabe por qué. Nosotros no sabemos por qué tenía que pasar eso, pero tenemos que hacer frente a la realidad que Dios Padre ha permitido que ese virus existiera, y yo creo que lo más probable es que ha escapado de ha sido fabricado y ha escapado de un ambulatorio. Entonces ahí vemos a Jesús pasando por su primera prueba y ya sabemos que él reaccionó 3 veces correctamente y el diablo no le pudo engañar. Pero él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y sabemos que el desierto es un lugar horrible, pues no hay vegetación, no hay agua. Por la noche hace un frío que te pelas y durante el día hace un calor insoportable. Él estuvo en esa situación 40 días y 40 noches y sin comer. Eso es una prueba muy fuerte. Pero Jesús pasa por esta prueba. ¿Y qué pasa al final? Al final también vemos en el versículo 11 del capítulo 4. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí vemos que los ángeles estaban presentes todo el tiempo, no es que aparecieron en tal momento, no. Los ángeles estaban ahí todo el tiempo. Y cuando él llega a responder bien, Jesús llega a dar una respuesta correcta a lo que Satanás quería atacarle, vemos que aquí vinieron ángeles y le servían. Estaban allí, y cuando lo más débil él estaba, después de esa prueba, y después de no poder haber comido ni 40 días, estaban los ángeles allí, que le servían. Nosotros podemos estar seguros, pasando por esta prueba, que los ángeles están presentes y nos van a servir. Y al final de su vida de ministerio, sabemos que luego Jesús tuvo que enfrentarse a su propia muerte, y antes de eso, antes de que le cogieran, estuvo en el jardín Getsemaní, ¿no? Los que ya llevamos tiempo con ese, ¿no?, conocemos esa historia. ¿Y qué pasó allí? Pues pasa algo muy parecido. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 39 al 44. Bien. Se dice así. Y saliendo, versículo 39, ¿vale? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Está hablando Jesús que sale al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos en una situación también donde tenemos que orar y donde a veces es difícil mantener esa atención en el Señor y cogernos ese tiempo. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque estamos en casa, no podemos ni salir. Pero hay una lucha espiritual en ellos, en nosotros también, igual como la hubo en aquel momento con los discípulos. Entran en esa situación. Jesús ya sabe que se va a enfrentar a sus últimas horas de vida y pide a sus discípulos que oren y que no entren en tentación. Y luego pide a su propio Padre, Padre, si es posible, no permitas que me pase esto. Pero al mismo tiempo él sabía que era la voluntad del Padre. A nosotros nos gustaría también que Dios hubiera evitado que pasara, que un virus de tal característica se pudiera extender desde China hasta Europa. Pero la realidad es que el virus está aquí y no lo podemos negar. Y ahora tenemos que entrar en oración para no entrar en tentación. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel, ahí tenemos otra vez el ángel, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En medio de su prueba, en medio de la aflicción, en medio de la aparente, realmente aparente amenaza de muerte, ¿vale? Nosotros también tenemos hasta cierto punto una amenaza de muerte. Pues estuvo ese ángel del cielo y le fortalecía. Nosotros podemos contar también, podemos contar con Dios que está allí, presente, aunque invisible, igual como el virus. Los ángeles presentes, invisibles, pero los ángeles, si nosotros tenemos esa conciencia, en el momento que hayamos desarrollado esa conciencia espiritual, podemos estar seguros y vamos a percibir lo mismo allí. Vamos a percibir que hay un ángel del cielo que nos va a fortalecer. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una lucha espiritual tremenda. Y seguramente tuvo ansiedad también, porque Jesús era Dios, pero también era un ser humano en aquel momento. Tenía las dos naturalezas. Y yo creo que la ansiedad y la tensión, nosotros también percibimos una tensión ahora mismo en el ambiente. Si vas al supermercado, es impresionante. Ayer cuando estuve en el Mercadona, la tensión la podías palpar. Cuando enciendes la tele y con todos los mensajes que estamos viendo, también se percibe esa tensión, ¿vale? Entonces Jesús también pasó por esa tensión, pero había un ángel que le fortalecía. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús superó la prueba, pero los discípulos no
realmente aprobaron esa prueba. En vez de buscar oración, se dejaron llevar por la tentación. Su misma tristeza y ansiedad les había bloqueado. Hermanos, no podemos permitir que esa histeria de masas que ahora mismo está moviéndose a nuestro alrededor, que eso nos infecte, porque eso sería también caer en la trampa, ¿vale? Sería caer en la trampa. Nosotros necesitamos refugiarnos en la oración para que no caigamos en esa tentación. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la tristeza, porque efectivamente todo lo que vemos nos produce una tristeza tremenda, aparte de la ansiedad y de palpar esa tensión. No nos podemos dormir, tampoco espiritualmente, no nos podemos dormir espiritualmente, sino tenemos que hacer frente, entrar en esa dimensión espiritual, refugiarnos allí, refugiarnos con Dios, refugiarnos en la oración, para que salgamos aprobados de esa gran prueba. ¿De acuerdo? Y termina el texto con el versículo 46 y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Dice Jesús, ¿por qué dormís? Levantaos, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y lo mismo os lo quiero decir ahora aquí, en mi primer mensaje. Habrá más mensajes, Dios mediante. ¿Por qué dormís? ¿Vale? No nos vamos a dormir espiritualmente, no nos vamos a dormir, sino nos vamos a fortalecer en Dios, nos vamos a fortalecer en Dios. Y los ángeles nos van a asistir y nos van a fortalecer, están presentes. Levantaos, hermanos, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Os deseo un domingo de bendición, en ese sentido que os podáis refugiar en esa conciencia espiritual, refugiaros en los brazos de Dios, percibir la presencia de los ángeles, que os podáis fortalecer también en vuestras familias. Yo estoy a vuestra atención, ¿vale? Yo tengo ese ministerio, además de ser misionera y de cuidar de las personas que Dios me pone en el camino. También mi trabajo es asistir a personas en aflicción. Entonces, yo me voy a tomar la libertad de salir de la casa, porque yo voy a decir a la policía: esto, lo siento mucho, es mi trabajo, y sí, podemos hacer nuestro trabajo. Si alguno necesita que yo me pase para orar con uno u otro de vosotros, para apoyaros, estoy a vuestra disposición. Me podéis contactar en cualquier momento. Si por la noche estoy durmiendo y no me levanta el Señor, cuando me mandéis un WhatsApp, pues entonces será por la mañana cuando me levante. Pero bueno, me podéis llamar también. El teléfono, si está sonando, seguramente lo voy a escuchar. Estoy a vuestra disposición. Pero más que yo, Dios y sus ángeles están a vuestra disposición. Un gran abrazo, bendiciones de lo alto. Ánimo, hermanos, nosotros vamos a pasar esta prueba. Un buen domingo, un domingo de bendición. Hasta luego.